Capítulo 2. Geografía y territorio. 1. Ubicación geográfica. Fue la región andina, debido a la presencia de la cordillera de los Andes, se caracteriza por la diversidad de su ecología, costas desérticas, parajes tropicales, altiplanos secos y fríos que a simple vista parecen uno de los ambientes menos propicios para la vida del hombre. Sin embargo, los hombres que la habitaron han demostrado a lo largo de muchos siglos ser capaces no solo de sobrevivir en tales circunstancias, sino también de dominar el medio geográfico y de crear una serie de civilizaciones florecientes. La más famosa de ellas fue el Imperio Incaico, que ocupó un vasto territorio de América del Sur, que comprende los actuales o partes de los territorios de las repúblicas de Perú, Ecuador, occidente de Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile y el extremo suroccidental de Colombia en la frontera. 2. Distribución del Imperio Incaico dentro de los principales países de Sudamérica. Los incas en Argentina. Según las fuentes históricas en el territorio de Argentina, entre 1479 y 1535, el Imperio Incaico conquistó las partes occidentales de las actuales provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y el extremo noroeste de Mendoza, incorporándolas al Collasuyo. Algunas investigaciones sugieren la influencia incaica en parte de la provincia de Santiago del Estero, zona interfluvial en donde está la ciudad de Santiago del Estero, pero la incorporación de esa zona al imperio no ha sido probada. Tradicionalmente se atribuye la conquista al Inca Tupac Yupanqui. Los pueblos que entonces habitaban esa región, los omahuacas, los diaguitas, incluidos los calchaquíes, los huarpes y otros, intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los mitimaes o colonos deportados de las tribus de los chichas, que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano. Los incas construyeron caminos, el Camino del Inca, centros agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos, colcas y tambos, fortalezas, pucarás, y numerosos santuarios en lo alto de las montañas en donde realizaban sacrificios humanos, especialmente de jovencitas y de niños, tal como lo demuestran las momias de Yoyayaco, utilizando también construcciones preexistentes. Entre los establecimientos incaicos más importantes en Argentina, se encuentran el Potrero de Payogasta en Salta, la Tambería del Inca en La Rioja, el Pucará de Aconquija y el Cincal de Londres, ambos en Catamarca, el Pucará de Tilcara en Jujuy y las ruinas de Quilmes en Tucumán, la mayoría de las cuales eran preincaicos y fueron organizados en una red urbana dentro de su imperio, estableciendo en ellos puestos de control militar. Las provincias, guamanis, incaicas en el actual territorio argentino fueron 5, 11. Chimejioque, con probable cabecera en Tilcara, llegando por el norte hasta Talina, actualmente en el sur de Bolivia. Habitada por mitimaes chichas. Chicoana o Sicuani, habitada por los pulares, se extendía por el piso de Puna de Atacama y la parte septentrional de los valles calchaquíes hasta cerca de Seclantás y abarcaba probablemente desde las Salinas Grandes de Jujuy hasta el sur de La Payá en Salta, donde estaba su capital, la antigua Chicoana. Quirequire o Quiriquiri, que comprendía el resto de los valles calchaquíes comenzando en Pompona, hoy La Angostura, todo el valle de Santa María y los valles de Andalgalá, Hualfín y Abaucán. Habitaba calchaquíes y yocaviles y por un gran número de mitimaes, tenía 2 asientos principales en Cincal y en Tolombón. Tucumano de Tucmua, comprendía los valles orientales y las sierras subandinas. La provincia más meridional, probablemente se extendía desde La Rioja hasta las montañas del Cordón de Plata, alcanzando el Cerro Tupungato en Mendoza y quizás formaba parte, con el nombre de Cuyo o Cuyún, de la provincia de Chile o Chili. Los incas en Bolivia. En el territorio de Bolivia, luego de que en torno al 1100 a.C. Tiwanaku desapareció, se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región, aymaras, collas, lupacas y pacajes. Los aymaras establecen un dominio que abarca Arequipa y Puno en el Perú, La Paz y Oruro, que perduró hasta que, en 1438, el Inca Pachacútec derrotó al último soberano Colla, Chunquicapac, incorporando el altiplano boliviano al imperio incaico, como parte de la provincia del Collasuyo, e imponiendo el quechua como lengua oficial, aunque el aymara se continuó hablando regularmente. Además, el imperio incaico adoptó los estilos arquitectónicos tiwanacotas y otros conocimientos.
Posteriormente el inca Huayna Cápac mandó levantar fortalezas en la frontera oriental para detener el avance de los chiriguanos. Según una leyenda, los fundadores del imperio incaico, Manco Cápac y Mama Ocllo, nacieron de la espuma del lago Titicaca en la Isla del Sol, entre Perú y Bolivia. Los incas en Brasil. En el territorio del Brasil, existen dos caminos que los incas habrían construido, en el noreste desde Quito llegando al actual estado de Roraima en el límite de las Guayanas, que según el investigador chileno Roland Stevenson surge de un mal pronunciamiento del nombre quechua, Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, y el llamado Camino de Peavirú, Pea Camino, Viru Perú, que conecta las costas del Océano Atlántico, en el actual estado de Sao Paulo, con la ciudad del Cusco en los Andes, por el cual el portugués Aleixo García habría incursionado llevándose metales preciosos de la actual Bolivia, antes de la invasión española. Los incas en Chile. En el territorio de Chile, durante el reinado de Tupac Yupanqui, se produjo la conquista de los diaguitas de los valles transversales del norte chico de Chile y de parte de las poblaciones ubicadas en el norte del Picunmapu o territorio picunche, subgrupo mapuche septentrional, quienes habitaban el Valle de Chile, actual Valle de Aconcagua, y algunas comarcas ubicadas al sur de él, fijándose así los límites del imperio inca en una zona que los historiadores y la arqueología reciente extienden convencionalmente en algún lugar entre los ríos Maule y Maipo. De ese modo, ese territorio quedó dividido en dos guamanis o provincias, el de Coquimbo, en el norte, presidido por Anién, y el de Chile, en el sur, encabezado por Quilacanta. Los incas en Colombia. En el territorio de Colombia, hacia 1492 el imperio incaico dominó transitoriamente la región habitada por los pueblos aborígenes denominados los Pastos y levantaron una fortaleza aún en dos caminos visible, en Males, hoy municipio de Córdoba. Sin embargo, los Pastos se refugiaron en la cordillera occidental y lograron expulsar a los ocupantes. Los incas prefirieron entonces avanzar por el piedemonte amazónico, a través del territorio de los Cofán, pero finalmente fueron los españoles los que controlaron la región y fueron los Aba quienes lograron preservarse de la dominación en las selvas de la vertiente del Océano Pacífico. Los incas en Ecuador. En el territorio de Ecuador, en el siglo XV, los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac conquistaron el territorio y lo incorporaron a su imperio. A mediados del siglo XV la zona fue invadida por las fuerzas del inca Tupac Yupanqui, quien al mando de un poderoso ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus dominios. Al principio la campaña le resultó relativamente fácil, pero luego debió enfrentar a los bracamoros, siendo este el único pueblo que pudo obligar al inca a abandonar sus tierras sin poder incorporarlo al imperio. Cuando el inca empezó a avanzar sobre los cañarís, fue aún más difícil para ejércitos incaicos, pues estos los rechazaron luchando con bravura, obligándolos a replegarse hacia tierras de lo que hoy es Araguro, donde debieron esperar la llegada de refuerzos para poder iniciar la campaña. Esta vez, considerando la inmensa superioridad de los incas, los cañarís prefirieron pactar y someterse a las condiciones impuestas por estos. Después de esto, Tupac Yupanqui fundó la ciudad de Tomebamba, actual ciudad de Cuenca, ciudad donde se discute que pudo haber nacido Huayna Cápac. Los incas en el Perú. El imperio incaico se originó en el territorio del Perú ocupando la costa, sierra y selva alta del territorio peruano, abarcando aproximadamente la mitad de su actual superficie. A comienzos del siglo XIII se inicia la historia inca desde el Cusco como capital, teniendo a Manco Cápac como fundador. Los incas tuvieron desde entonces 3 expansiones, siendo la tercera la mayor, pues se desarrolló primero hacia el norte empezando con el centro-oeste de Perú hasta el sur de Colombia, y después hacia el sur empezando con el sur de Perú hasta el centro de Chile. En el siglo XV el Zapa Inca Pachacútec dividió Tavantinsuyo tomando la capital como punto de referencia en 4 suyos, Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. En 1525 se inicia una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa por la sucesión al trono, ganando esta disputa Atahualpa, pero quedando el imperio enfrentado e inestable. En estas circunstancias llegan los españoles, quienes en Cajamarca capturan sorpresivamente a Atahualpa en una entrevista en 1532. 3. Territorio del Imperio Incaico. División política, suyos o regiones. Los cronistas afirmaron que el Imperio Incaico estuvo dividido en 4 distritos conocidos como suyos,
del quechua Suyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. El centro de esta división era el propio Cusco. Se ha atribuido al Inca Pachacútec la creación de este sistema de organización del territorio. Sin embargo, sabemos que se trataba de una práctica que antecedió al gobierno de este gran reformador. Antes de consolidarse el dominio incaico en el Cusco, el espacio en torno de esta ciudad estuvo también dividido en 4 partes. Las divisiones entonces correspondían a los territorios de los señoríos del área. Cuando Manco Cápac y sus clanes se establecieron en la zona, crearon los 4 suyos incaicos a partir de esta división. Un tema que aún es motivo de discusión entre los investigadores es aquel de la extensión y los límites de cada suyo. Como hemos visto, la expansión incaica se inició con Pachacútec, quien conquistó los curacazgos del área cercana al Cusco, los Soures, Lucanas y Tambos. Otros líderes militares como su hermano Cápac Yupanqui, y posteriormente Túpac Yupanqui y Amaru Túpac, continuaron las conquistas, mientras Pachacútec permanecía en el Cusco. Por ejemplo, Cápac Yupanqui habría reconocido y visitado en la costa los valles de Chincha y Pisco, mientras que en la Sierra Central llegaría hasta Jauja. Túpac Inca continuó la conquista del Chinchaysuyo hasta la región de los Cañarís, Tumibamba, mientras que Amaru Túpac y otros líderes militares conquistaron el Collasuyo hasta Chincha y el Contisuyo hasta Arequipa. Sin embargo, aún no sabemos si la franja costera entre Ica y Tarapacá fue conquistada en esta época o después, luego de que Túpac Yupanqui asumiera el mando supremo del Estado incaico. Por otro lado, durante los tiempos de Túpac Yupanqui la frontera norte se estableció cerca de Quito, mientras que la frontera sur se fijó en el río Maule, 260 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Durante el gobierno de Huayna Cápac se conquistaron nuevas regiones en el Ecuador y el sur de Colombia, Pasto. Estos son en general los límites conocidos del imperio. El punto menos preciso es el relativo a la región amazónica, donde es difícil precisar los alcances que tuvieron las incursiones incas. Organización territorial. Cada provincia, Huamani, estaba dividida en sayas o partes en las cuales habitaba un número variable de ayllus. El número de sayas de cada provincia solía basarse en la dualidad, si bien es cierto que algunas provincias llegaron a tener 3 sayas, como la de los Huancas.